eh, miembros de la Iglesia Bautista La Gloria de Cristo allá en Villa Ortega. Esperamos, ¿verdad?, que tanto ayer, que fue una tremenda bendición, ¿cuántos fueron edificados? Una tremenda bendición, es una realidad la que nosotros estamos viviendo en estos días, y es necesario que todos nosotros pues pongamos atención a lo que Dios dice en su palabra, que es más importante que cualquier otra cosa. Amén. Quiero que me acompañen a tener un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por permitir que este tiempo ya haya llegado a su consumación, a su realización. Sabemos, Señor, que por unos momentos nos vimos obstaculizados, pero entendemos que en tu poder tú sabes obrar de manera soberana. Así como el apóstol Pablo era impedido por el Espíritu Santo para que en cierto momento no hablara, pero luego abrió las puertas para que hablara. Hoy estamos aquí, Señor, y queremos ponernos en sus manos, como hemos pedido a lo largo de esta preparación y desarrollo. Y queremos, Señor, en este momento suplicarte que nos dé sabiduría, nos ayudes, nos dé la destreza que necesitamos. Esto no es de hombre, ni por hombres, sino de Dios. Ayúdanos, Señor, danos de nuevo, y que tu Espíritu Santo sea quien abre el entendimiento, los oídos, los corazones de las personas que escuchan, Señor. Edifica a tu pueblo y permite, Señor, que almas puedan ser inquietadas profundamente por tu palabra para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ayer se dio comienzo, ¿verdad? Como ya algunos saben, se le dio inicio a esta campaña que Dios quiso, ¿verdad?, que a través del pastor Helio tuviera por título La hechicería en el mundo moderno. Y es cierto que realmente cuando usted se pone a ver el enfoque de esta práctica, hay muchas cosas modernas y actuales. Verdaderamente que la hechicería de hoy no es la hechicería de hace 3000 años. La hechicería de hoy no es la hechicería de 2000 años o de 500 años atrás, sino que han cambiado muchas cosas. El origen sigue siendo el mismo. La procedencia sigue siendo el mismo, pero los métodos que utilizan las personas cambian, se adaptan a la época en que nosotros vivimos. Y eso ha ido pasando de generación en generación, el ser humano siempre buscando intentar eludir el poder y la sabiduría de Dios para darle la gloria a Satanás, el cual es el diablo. Y yo pudiera contarle una anécdota personal de hace unos años, hace muchos años, cuando yo conchaba. Yo hace ya alrededor de 15 años que conchaba en un motor, ¿verdad?, allí en el barrio, y una persona me dijo, llévame allí. Esos allí, que como dicen algunos, esos allí campesinos, que le dicen, no, eso es allí, pero eso fue lejísimo, carretera de Vicentillo para allá. Cuando llegamos, fue a un lugar donde se practicaba la hechicería y la brujería. La persona, no sé qué clase de consulta iba a hacer, no sé qué clase de preparativos iba a hacer. Lo que yo sí sé, que era un lugar bastante remoto. Y sabemos que lugares como estos suelen ser o solían ser sumamente remotos, pero ya hoy no es así. De hecho, este aspecto ha cambiado y se ha modernizado. Usted podrá encontrar personas que tienen, mediante los medios, las redes sociales, un teléfono, ya tienen perfiles de brujos. El brujo fulano de tal. Tienen Facebook, tienen cuenta mediante la cual puedan promover sus trabajos de protección, que amarres, que consultas que ellos presentan, entre muchísimas otras cosas, y hacen promoción de eso. Se graban realizando sus actos y lo presentan al público para que el público consuma. De hecho, y accidentalmente, yo no estaba buscando esto. El otro día yo estaba buscando, ni siquiera era objeto de esta actividad, estaba buscando una dirección, estaba buscando cosas en el GPS y veía
en el mapa de Google veía personas que tenían su dirección allí puesta, es decir, brujo fulano de tal. O sea, para que a través del mapa de Google una persona pueda llegar simplemente y fácil. Y, como bien les dije, tienen perfiles en sus redes sociales. Hoy casi nosotros estamos familiarizados con esta novedad que nosotros venimos viendo, porque se conoce popularmente o se denomina popularmente como la actividad del picheo, los famosos pichadores. Usted va a una esquina y pregunta a qué se refiere eso, todo el mundo podrá decirle en qué consiste esta actividad. Como dijera nuestro hermano Helio hace un momento, el Señor me permitió, mientras estaba en el seminario, realizar un trabajo. Se nos asignó diferentes temas, y como lo que estaba de moda en ese tiempo, o que no se ha quitado de moda, no ha dejado de estar pegado, es ese tema del picheo, pues nosotros decidimos hacer un video acerca de eso, usando la palabra de Dios, viendo cuál es el matiz bíblico sobre esto. ¿Qué piensa Dios y qué dice la palabra de Dios sobre esta práctica? ¿Por qué se puede considerar pecaminosa? Y sobre todas las cosas, brindándole un mensaje de esperanza a nuestros jóvenes. Pero ¿sabe algo? Las respuestas negativas no se hicieron esperar. Ese video yo lo subí al canal para luego compartirlo con la clase porque era objeto de clase, pero el propósito era que todos en la clase compartieran el video para que vieran, ¿verdad?, el contenido que se había preparado. Luego el profesor decidió hablar con una persona que tiene relaciones con una persona que administra un canal de noticias local y lo subió a ese canal. Inmediatamente, era un video corto, pero inmediatamente más de 20,000 o 30,000 personas vieron ese video y las respuestas no se hicieron esperar. Muchas personas hablaban de forma positiva del contenido, pero otros reaccionaron con hostilidad, especialmente jóvenes. Y le vuelvo y les digo, los nombres que aparecían eran, asimismo, explícito, el brujo fulano de tal. Muchas personas con su propio nombre obviamente estaban hablando, y muchos manifestaron palabras obscenas, malas palabras, insultando a la persona que colgó el video y al autor del video. Otros incluso estaban haciendo amenazas. Llamaron a mi oficina haciendo palabras amenazantes, diciendo palabras amenazantes. ¿Qué es lo que se cree el morenito que está ahí en la oficina? Tiene que dejarnos tranquilos, que con eso es que nosotros nos estamos buscando. Habían otros que trataban de desviar el tema, desviaban el tema diciendo, ¿por qué no hace un video hablando de las drogas? Tantas drogas que hay ahora mismo, tantos jóvenes que están bregando con droga, ¿por qué no hablan de eso? Otros decían que nosotros debemos de dejar a las personas que se la busquen como puedan, que lo que están es tratando de salir adelante, que eso es un medio a través del cual ellos pueden ganarse la vida y poder conseguir algo. Esos eran los comentarios que habían en ese video. Una actitud de indiferencia era lo que estaban mayormente mostrando. Otros decían que eso era envidia, que como a ellos les está yendo bien, están ganando mucho dinero, están consiguiendo dólares. Bueno, yo no tengo nada, eso es envidia. Si hay algo de lo que yo puedo decir que no fui movido para ese contenido, no fue la envidia. Es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día, y lo que Dios dice en su palabra y las consecuencias que traen, como nosotros veíamos en el día de ayer. Otros decían que es mejor que esos jóvenes estén en eso en vez de estar delinquiendo o atracando o matando. Que para que estén matando a otros, para que estén quitándole lo ajeno a otras personas, mejor que estén pichando. Que no le están haciendo daño a nadie, según la filosofía de ellos. No le están haciendo daño a nadie, así que es mejor que ellos estén realizando esta clase de actividades y de prácticas. Así están enfocados en eso y no en delincuentear o atracar. Y otros decían, yo prefiero pichar que vender droga. Prefiero pichar que vender drogas. Realmente les digo algo, esa frase, cuando la leí varias veces en los comentarios, me llamó mucho la atención, porque yo decía, antes de conocer al Señor, yo prefiero robar que vender drogas. Yo tuve la oportunidad de estar en círculos donde se hablaba, se promovía y se ofrecía
se me ofrecía el yo participar de esas cosas. Y esa era como una clase de código de honor para hacer una actividad antiética. No quiero vender drogas, prefiero robar. Y la tenía de cerca. Sí, y de verdad que yo tenía como esa clase de convicción. Yo me había convencido a mí mismo de que yo no debía hacer eso, sino que en vez de estar vendiendo drogas, debía de estar robando. Y caí preso actuando de esa manera hasta que el Señor luego, ¿verdad?, me trajo a sus pies. Ellos se convencen a sí mismos con esta frase. O sea, eran personas que realizan estos actos, que dicen, yo prefiero estar involucrado en eso que estar vendiendo drogas. Están convencidos a sí mismos de que ellos lo que deberían de dedicarse a estas actividades sin medir las consecuencias. No miden consecuencias, no miden principios, no miden valores, no miden lo que dice Dios, no miden lo que dice la palabra de Dios. Hay un joven allá en el barrio con el cual he hablado de estas cosas, y cuando él vio el contenido, fue a casa de mi mamá, que me vio que yo estaba allá, para hablar de ello. Y me dice, yo he pensado en involucrarme en estas cosas. Y le digo, ajá, sí, pero mire, varón, yo he pensado en que lo que el diablo da, lo reclama con creces. Él al menos, por medio de la gracia común de Dios, no se ha involucrado en esas cosas porque él piensa en las consecuencias. Y en varias ocasiones nos hemos visto. El otro día estaba en casa precisamente buscando información sobre que quiere sacar unos pasaportes. Y estaba buscando información sobre ello y allá volvió a mencionarme ese asunto. Precisamente es alguien que no puede decir que gana mucho para poder mantener su familia, y hoy en día eso es una de las cosas que las personas toman como excusa para involucrarse en estas actividades. Y él dice, no, el diablo puede venir de allá para acá queriendo más de lo que él me dé. Tiene un buen pensamiento en este sentido, pero realmente hay personas que están realizando estos actos de ocultismo, espiritismo, adivinación, hechicería, brujería, y no están midiendo consecuencias. Y anoche fueron tácitos en este sentido, abordando las consecuencias. Pero esa es la mentalidad de la gente actualmente, especialmente nuestros jóvenes. Y yo me reía con uno porque él estaba justificando este asunto y dice, y ojo, que yo no soy pichador. Y sin embargo, él vive por la casa y sí lo es. Y las cosas que publica son rotundamente diabólicas en sus redes sociales. Así están nuestros jóvenes, así están las personas hoy en día. De hecho, el hermano Helio me preguntó que si yo quería en algún momento presentar algo. Solamente tenía en mente una imagen. Miren, esto fue una noticia que salió a nivel nacional y local. Bueno, el hecho ocurrió aquí, local, y luego se extendió por personas que trabajan, ¿verdad?, con los medios de periodismo a nivel nacional. Publicaron también esta noticia. Escucha el título. PN, Policía Nacional, detiene 3 jóvenes realizando actos de hechicería en el cementerio de Atomayor. De madrugada penetraron al cementerio para realizar actos de hechizos, de hechicería y brujería. Y eso usted lo puede buscar si no lo cree. Estamos hablando de cosas que son reales. Realizaron actos de hechicería en el cementerio y fueron sorprendidos por la policía. Obviamente que ellos no estaban siendo apresados por los actos de hechicería, por su brujería, por lo que estaban haciendo allí, sino porque penetraron a ese lugar de madrugada, y es un lugar que debería de ser respetado, ¿verdad? Como le dicen, el Campo Santo, tradicionalmente. Estamos seguros que no fue porque ellos estaban realizando eso en sí mismos, sino por el lugar donde lo estaban haciendo, porque para la ley no es un delito realizar estas cosas. No es un delito. Pero ya usted puede ver cómo están nuestros jóvenes. Sin embargo, a pesar de esto, hay gente que aún sigue convencida de que la brujería, la hechicería, la adivinación y otras actividades semejantes no existen. Eso no existe. De hecho, una hermana, no está con nosotros esta noche, que me envió una captura de pantalla, pues ella mandó el post de esta actividad,
de... Ella envió eso fue un besito que me dio un insecto ahí. Ella mandó el post de esta actividad a un grupo de WhatsApp donde hay muchas personas que viven aquí en Atomayor y comparten mucha información interesante por ahí. Pues ella quiso, ¿verdad?, dar esa información, enviar eso para que la persona, ¿verdad?, pudiera tal vez acudir a eso. ¿Y sabe lo que dijo alguien? Eso no existe. Eso no existe. Lo que hay hoy son jóvenes que están cogiendo eso de relajo para lucrarse, para ganar dinero, pero eso no existe. Y así es que está pensando la gente, que eso no existe. Eso no es verdad. Eso no es una realidad. Déjeme decirle que si usted es una de las personas que piensa así, con todo el respeto que usted se merece, usted está muy equivocado. Muy equivocado. Porque la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre, habla de estas cosas. Habla de ello. Habla de la brujería, de la hechicería, de la adivinación, de consultar muertos, de hablar con espíritus y de otras cosas igualmente pecaminosas y abominables. Sí, la Biblia habla de ello. Se han practicado a lo largo de la historia siempre como un intento de eludir el poder y la sabiduría de Dios para darle gloria al diablo y a su gobierno sobre este mundo, para aportar al plan y a la agenda diabólica y a las artimañas que Satanás mantiene sobre las personas. Por ejemplo, le voy a mostrar en la palabra de Dios esas prácticas esotéricas o de ocultismo en el pasado. Hace 3500 años, en Éxodo capítulo 7, versículo 11, dice: entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dios había llamado a Moisés, Dios había llamado a Aarón, para que ellos fueran a sacar al pueblo de Israel de aquel lugar. Un lugar que estaba sumergido bajo los poderes de las tinieblas. Habían encantadores, habían hechiceros, habían magos. Y Moisés va y hace lo que Dios le dice que haga. Y mientras él está diciendo que deje ir al pueblo de Dios, él realiza ciertos actos milagrosos delante de aquellas personas. Por ejemplo, él tiró un bastón y el bastón se convirtió en una serpiente. Luego convirtió el agua en sangre. Y luego hizo que vinieran ranas y otras más. Pero quiero citar estas tres porque justamente la palabra de Dios dice que esos hechiceros que estaban allí pudieron hacer justamente lo mismo que hizo Moisés. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Había una fuerza, una fuente de poder opuesta a la de Dios, obrando a través de los hechiceros en Egipto e interviniendo en el curso natural de las cosas. Y así como Moisés, cuando lanzó su bastón, se convirtió en una serpiente, ellos también lanzaron el de ellos y se convirtió en una serpiente. ¿De dónde venía ese poder? Y lo hicieron a través de hechicería y de brujería y de encantos. Ellos, a través de eso, pudieron interferir en el curso natural de las cosas. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. En Hechos, el capítulo 8, versículos 9 y 10 dice que cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia. Cuando usted busca esa palabra en el original realizaba la hechicería en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor, escuche bien, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Nos adelantamos alrededor de 2000 años en la historia y vemos cómo ahora hay un hombre en Samaria que estaba practicando la hechicería. Y algo de notar aquí es cómo la gente estaba tan sumergida en una confusión que tenían allí, que asociaban allí lo que este hombre estaba haciendo con el poder de Dios. Oye, eso no es lo que justamente también las personas dicen hoy en día. Cuando están buscando a alguien para que les realice un trabajo y dicen que eso viene de Dios.
De hecho, aún ellos mismos dicen, Dios es que me está bendiciendo con esto. Dios es que me está bendiciendo con esto. Como si eso procede de Dios. Así la gente allí estaba confundida diciendo que eso procedía de Dios. Otro texto en Hechos capítulo 16, versículo 16 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes grandes ganancias a sus amos adivinando. Y ahora aquí nosotros vemos esta actividad de ocultismo, en este caso de adivinación, vinculada a los beneficios monetarios. Es decir, en este caso no se dice que sea justamente la muchacha que tenía el espíritu, pero los amos de ella la estaban usando para ganar beneficio. ¿Y no es eso lo que están haciendo hoy nuestros jóvenes? Están utilizando estas cosas como un medio para ganar dinero, y no poco dinero. No poco dinero. Tuve la oportunidad, donde yo voy a recortarme, van muchos fenómenos como estos. Y mis hermanos, miren, la manera en la que ellos se expresan, la manera en la que ellos hablan. El peluquero quería como estar, cuando se hizo el video, y él vio el video, de hecho, puso el video allá mientras habían personas que realizaban estas cosas, y él decía, o sea, como que buscaba enchinchar, como decimos nosotros, para ponernos en contra. Y una de esas personas decía, no, pero es que yo estoy claro de lo que él está diciendo. Y es verdad, ¿quién puede acaso con Dios? Lo que nosotros estamos haciendo no puede con Dios. ¿Pero por qué lo hacen? El dinero. Ellos entienden que allí ganan. Y vuelvo y le digo, no miden realmente consecuencias. No están midiendo consecuencias. Esa persona allí mismo decía, observe cómo a esta persona le voy a pedir $300. Y nosotros nos quedamos sorprendidos tan pronto él nos enseñaba la transferencia. Esas cosas que acabé de mencionarles fueron en el pasado. Pero ahora prácticas esotéricas en el presente, o ocultismo en el presente. La Biblia dice en Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías y cosas semejantes a estas. O sea, busque todas las que sean semejantes a la fornicación y póngala ahí, pero también busque todas las que sean semejantes a la hechicería y póngala ahí. Cosas semejantes a estas. Pablo dice, yo los amonesto contra estas cosas. Las obras de la carne son las inclinaciones y los deseos pecaminosos que son contrarios a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Y este texto enumera la hechicería como una de las muchas prácticas pecaminosas que marcan la vida de los incrédulos. Dice, y manifiestas. No ha habido un momento de la historia de la humanidad en que el ser humano deje atrás su carnalidad, sus inclinaciones pecaminosas y sus deseos. De manera que aún en el presente las personas tienen esa inclinación, no solamente de ofrecer el servicio, sino de consultarse en ellos. Esa inclinación pecaminosa era manifiesta cuando Pablo escribió esa carta y sigue siendo aún manifiesta en el presente. Y es por eso que hoy en día nosotros estamos viendo cómo nuestros jóvenes y muchas personas están involucrados en la práctica de la brujería, la hechicería, la adivinación. Mis hermanos, de verdad que es una manera muy fuerte. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con personas que estén en eso, pero yo se lo digo porque hablo con ellos. Había un joven que al darme cuenta de que estaba en eso, le comencé a cuestionar sobre eso y dice, eso no es nada, yo lo único que hago es leerle la carta del tarot y decirle que le estoy adivinando. Para él eso no es nada. Y son jóvenes que no pasan de 16 o 17 años. Vuelvo y le digo, la procedencia sigue siendo la misma.
El origen sigue siendo diabólico, sigue siendo del poder de las tinieblas, sigue siendo del príncipe de las tinieblas. Los métodos son los que cambian, las maneras, las formas. Por ejemplo, cuando Pablo allí usa la palabra hechicería, él habla de las personas que mezclaban ciertas sustancias para drogarse y luego, después que se drogaban, entonces clamaban a los poderes ocultos. Luego entonces hacían su liturgia para invocar a los espíritus ocultos. Hoy en día tal vez no sea de esa misma manera, pero es lo que se está haciendo hoy en día. Prácticas esotéricas en el futuro, pasado, presente, pero también el futuro. Es para que usted vea con esto, yo quiero que usted vea que esto no es un juego y que esto es una verdad y una realidad de nuestros días y que todavía eso no se va a detener. La Biblia también habla de que en el futuro las personas estarán arropadas de prácticas de ocultismo, de hechicería, de adivinación. Aparentemente la brujería se seguirá practicando en los últimos tiempos. La Biblia en Apocalipsis capítulo 18 versículo 23 habla de la Babilonia espiritual, que representa un sistema falso religioso en los últimos tiempos, y dice que ese sistema falso va a engañar a todas las naciones con brujería antes de que llegue el fin. Dice así Apocalipsis 18 versículo 23, está hablando de la gran Babilonia. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes, escuche bien, tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Ahora le explico. Note cómo dice allí que los grandes de la tierra eran tus mercaderes, eran los mercaderes los que estaban encargados de las relaciones entre países, relaciones comerciales, económicas entre países. Esos son los mercaderes, eran los grandes de la tierra. ¿Quiénes son los grandes de la tierra? Son las élites mundiales, son las organizaciones mundiales, son los gobiernos. Y la idea que nos transmite este versículo es cómo el gobierno, cómo estas élites estarán gobernadas, estarán bajo esa confusión de la gran Babilonia, sumergida en la confusión de la gran Babilonia, de tal manera que ellos buscarán la manera de engañar a todas las naciones por medio de la hechicería. ¿Acaso usted ve a los grandes de la tierra hablando en contra de la brujería? Cuando una persona levanta un templo satánico, usted ve las autoridades que toman represalias por el bien de la humanidad. Hasta la incorporan en el gobierno. No, eso no es lo que pasa. Más bien son permisivos en nombre de la diversidad cultural. Es que debe haber de todo y debe de respetarse todo, según ellos. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, mis hermanos. Hace unos años, una exdiputada en el Congreso se estaba hablando sobre el tema de leer la Biblia en las escuelas, porque la Constitución de la República Dominicana dice que eso se debe hacer. Nuestro país ha sido fundado sobre principios cristianos y a la Cámara se llevó, ¿verdad?, este asunto, porque no hay un organismo que pueda estar dirigiendo ese aspecto. Las voces no se hicieron esperar en contra de esto. Y una diputada dijo que no debía de imponerse la lectura de la Biblia en las escuelas. Sin embargo, mis hermanos, hoy en día hay videos de jóvenes de nacionalidad haitiana grabándose mientras están bailando música vudú en las escuelas. Que como decía ayer el pastor, es la religión oficial de Haití. Ellos están prestos para censurar la palabra de Dios, pero hacen caso omiso cuando se ataca. Y cuando hay otras prácticas que están en contra de las bases de nuestra nación. Eso es lo que están haciendo.
son la élite, son los mercaderes y representantes del diablo en este mundo que están abiertos a toda clase de práctica oculta con tal de que la agenda satánica pueda avanzar. Eso no es ignorancia, ignorancia intelectual. Tal vez sea ignorancia espiritual, pero ignorancia intelectual no es. Con todo esto, mis hermanos, lo que quiero decirles es que el mundo lentamente se está abriendo paso a una dependencia en la participación de actividades esotéricas y ocultistas como un presagio de lo que vendrá más adelante. Ahí ese versículo de Apocalipsis 18 está bastante claro. Es un presagio lo que nosotros estamos viendo. Lo más penoso es que las personas están dormidas ante esta realidad. El ser humano está dormido ante lo que está sucediendo a su alrededor. Mis queridos hermanos y amigos, no estamos hablando de un juego ni de un invento que han creado los evangélicos, los fanáticos religiosos. Están locos y no encuentran qué decir. Estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. No estamos haciendo un invento. Estamos frente a algo que es una realidad y que actualmente hay un interés marcado en en el ejercicio de estas cosas, en nuestro pueblo principalmente. Ahora bien, dicho estas cosas, mis hermanos, especialmente, quisiera preguntarle, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué deben hacer los cristianos ante esta creciente ola de prácticas místicas en el mundo moderno? ¿Qué papel juega el pueblo de Dios en el contexto de esta situación? Como dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios, vamos a comenzar por nosotros. ¿Qué papel jugamos nosotros? Acompáñenme a Efesios, el capítulo 5, y vamos a ir allí donde tuvimos, ¿verdad?, la lectura de la palabra de Dios y ver algunos principios que podemos extrapolar para nosotros actualmente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este sentido? Allí nos dice, a partir del versículo 10, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaren. Allí el apóstol Pablo está usando una palabra para describir todas aquellas cosas, todas aquellas prácticas, todas aquellas obras que son contrarias a la naturaleza y a la voluntad de Dios. ¿Y cómo él las describe? Obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. ¿Cómo nosotros debemos practicar, cómo debemos abordar estas prácticas en la actualidad entonces? Dice allí el texto, versículo 11, y no participen en las obras estériles de las tinieblas. No participando, obviamente, en estas cosas. No participando en estas obras. Vuelvo y les digo, cuando él usa esta frase, este concepto de las obras infructuosas de las tinieblas, él da a significar todas las prácticas e inclinaciones pecaminosas que hunden a las personas en desgracia social, moral y espiritual. Y ese concepto también abarca la hechicería, la brujería, la adivinación, el espiritismo y todas las manifestaciones de ocultismo que nosotros podemos ver o que existan. En este texto se nos exhorta a no participar en ninguna obra de las tinieblas, en ninguna. Todas las manifestaciones que puedan haber de las tinieblas, no debemos participar de ellas. Y hay dos maneras en las que una persona puede hacerlo: activamente y pasivamente. Y yo espero que no haya aquí ningún cristiano que se le ocurra activamente participar en esto. No va a aparecer tal vez alguien que levante la mano y que activamente diga que está involucrado en realizar estas cosas. Espero yo. Pero por lo regular, pasivamente, mis hermanos, estamos participando de estas cosas. Hoy en día, principalmente, el pueblo de Dios está viviendo en una indiferencia tan grande que está viendo lo que está aconteciendo a su alrededor y permanece así, como si nada está pasando.
Yo he escuchado, de hecho, a cristianos argumentar que es mejor que los jóvenes estén pichando en vez de estar delinquiendo, atracando, matando. De un creyente decir que es mejor que ellos estén en eso porque no están atracando a nadie. Yo tampoco estoy diciendo que el atraco, que matar sea lo bueno, sea lo mejor o a lo que ellos tengan que estar dedicados, pero decir eso es una ignorancia muy grande. Y eso es una actitud muy indiferente. Y hay personas que practican, que participan, más bien dicho, de estas prácticas con comentarios como esos. Hermano, yo espero que usted no sea de las personas que dice comentarios tales como eso. No seamos pasivos, no seamos pasivos con las obras infructuosas de las tinieblas. Allí dice infructuosas, otra versión dice estériles. Significa que simplemente no darán fruto, no irán lejos. Ellos creen que están ganando millones. Como uno de ellos en la peluquería decía al peluquero, vi un vehículo, un Mercedes-Benz, que iba a comprarlo. Y cuando le preguntan cuánto costaba, 6 millones. 6 millones iba a dar por ese vehículo. Y había dado $500,000 por una cadena. Y todo con dinero realizado, obtenido, realizando estas prácticas. Hermanos, no actuemos como si nada está pasando. No actuemos de manera indiferente. Estamos en medio de una batalla espiritual y cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta, cada instante cuenta. Pasivamente hay cristianos que participan de esto con indiferencia, pero también con el silencio, mediante el silencio, callados. Hay una frase popular que dice que para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Dele mente a eso. Dele mente. Para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y buenos aquí en términos de, la idea es, hay una lucha entre el bien y el mal. Si los que están de parte del bien no hacen nada, el mal va a avanzar. El mal va a avanzar, va a triunfar. Lamentablemente esta es una realidad de muchas iglesias. Y mis hermanos, que el Señor te ayude en esta noche a tú entender que tú juegas un papel importante para contrarrestar las obras del diablo. Dios te ha dado el Espíritu Santo de Dios. Él lo ha implantado en ti, te ha dado poder, te ha dado capacidad para que tú puedas enfrentarte a ese mundo perverso que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros callamos la verdad, avanza la mentira. Y si callamos acerca de estas cosas, van a seguir avanzando. Va a haber un punto en cada esquina acerca de esto. ¿Estás siendo tú partícipe de las obras de las tinieblas en este sentido? No lo calles. La Biblia nos dice que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Eso significa que nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de ejercer una influencia en este mundo, frenando el mal del reino de las tinieblas. Sí, mi hermano, créalo. Tienes que creerlo que Dios te ha puesto a ti como luz del mundo y sal de la tierra. Y tienes de Dios el potencial para hacerlo. Ahora yo te pregunto si es que tú tienes miedo. Si es que tú tienes miedo de enfrentarlos. Si es que tú tienes miedo de hablarlos, de hablarle. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tienes miedo de lo que te pueda pasar? Y por eso prefieres ser un cristiano pasivo en este sentido. Que se desentiende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si tú callas por miedo, este versículo es para ti. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y esas son palabras de advertencia. Pero yo quiero animarte con unas palabras que transmiten confianza. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿por qué tengo que atemorizarme de lo que me pueda hacer el hombre? Número 2, en este sentido de lo que nosotros debemos hacer.
Primero, no participar de esto. Y obviamente, activamente, ni se diga. Pero pasivamente vamos a corregir esto, mis hermanos. En segundo lugar, refutando las obras de las tinieblas. Aquí este texto nos dice que no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprendedlas. Hay un aspecto negativo, no hagan esto, sino hagan esto. No participen de ellas, ni activa ni pasivamente, pero ejerzan una actividad en contra de ellas. Refuten las obras de las tinieblas. Refuten a los picheros. Refuten estas actividades demoníacas. Están dañando a nuestros jóvenes. Están haciendo que no piensen de manera sabia y correcta. Esto es, estas palabras que Pablo está usando aquí de que más bien las reprendan, es totalmente contrario a permanecer con los brazos cruzados, mis hermanos. No podemos permanecer con los brazos cruzados. Debemos estar activos en este sentido, contrarrestando esa falsedad, contrarrestando la mentira del diablo, contrarrestando las razones que hay detrás de todo esto, incluyendo la perdición a la que llevan nuestros jóvenes. Debemos desarrollar una actitud tajante hacia toda obra que elude la sabiduría y el poder de Dios para darle la gloria al diablo. Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. La gente está eludiendo, echando a un lado el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, la persona de Dios, para ir detrás del diablo. Consciente o inconscientemente, eso es lo que está pasando. Efesios 5, 11 a 13 lo leo. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí. Hágalo visible, hágalo evidente. Dígale al pecador, díganle lo que están involucrados en estas cosas, que lo que ellos están haciendo defrauda a Dios, que lo que ellos están haciendo desafía a Dios. Dígale, como se estaba diciendo anoche, que eso le trae perdición a ellos. Dígale que eso es abominable delante de Dios. Dígale que es contrario a la palabra de Dios. Dígale lo que Dios le dice. No tenga miedo. Dígale lo que Dios le dice. Expóngalos. Número 3, hermanos, debemos compartir el evangelio de Dios con ellos. No nos mantengamos teniendo una actitud como si no deberíamos acercarnos, como si ellos no son dignos de acercarnos con el mensaje. En cierto sentido, ellos son dignos de que nos acerquemos con el mensaje del evangelio, en el sentido de que merecen eso, porque están perdidos. Es lo único, el evangelio es lo único que puede sacarlos de la miseria de este mundo. Es lo único. Y nosotros debemos compartirles el evangelio. Versículo 14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y eso está allí en ese mismo contexto, abordando a aquellos que están dormidos en las obras de las tinieblas, y les está haciendo una invitación a que despierten para que la luz de Jesucristo los ilumine. Segunda los Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6. Alguien, por favor, que mientras bebo lea esa porción. Segunda los Corintios 4 del 1 al 6. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de
eres la imagen de Dios. Amén. Bueno, me acordé que debí de leerlo yo, porque si hay alguien escuchando, ¿verdad? Ya tal vez pierde el hilo, pero lo que este versículo realmente a nosotros nos está enseñando es ver cómo el deseo de Pablo de predicar el evangelio de Jesucristo, porque es lo único que puede quitar, que puede romper la oscuridad en la vida de las personas. Y el versículo 6 dice que Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Por eso debemos compartirle el evangelio a ellos. Solamente la luz del evangelio puede iluminar sus vidas de tal manera que lo transforme. Y yo creo en el poder del evangelio. Amén. Para las visitas que están aquí en esta noche, yo no sé en qué parte de la historia que nosotros estamos viendo o que hemos visto durante estos 2 días tú estás. Yo no sé si tú eres de aquellos que de una manera u otra estás ejerciendo alguna práctica mística como la brujería, la hechicería, la adivinación, cualquiera de estas cosas. Yo no sé si tú eres uno de ellos. O si eres de aquellos que te consultas. Yo no lo sé. O si tú eres de aquellos que piensa que lo mejor que las personas pueden hacer es que vivan como les dé la gana sin cuestionar sus vidas. Que no le cuestionemos sus acciones, sus actitudes, que no juzguemos lo que ellos están haciendo. Yo no sé si tú eres de lo que piensa así. No sé en qué parte de esta historia tú estás. De lo que yo sí estoy seguro es de que tú necesitas que Dios ilumine tu vida. Si no eres un hijo de Dios, independientemente de lo que tú pienses sobre lo dicho, te urge ser rescatado del dominio de las tinieblas. Te urge. Tienes esa necesidad en tu alma. Solo Dios es capaz de disipar las tinieblas de tu vida y transformarte. Solamente Dios. Y nosotros por eso te invitamos a que a través de Jesucristo tú creas en Él en esta noche. La palabra de Dios tiene un testimonio poderoso en Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, porque Él, hablando de Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Jesucristo. Solamente Dios tiene la capacidad y el poder de librarte, de rescatarte del dominio de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo. El siguiente texto también te compete a ti, que acabamos de leer. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. El ser humano lo que necesita es luz en esta vida. Está a tientas en esta vida. Está en oscuridad, está perdido. Necesitas que Jesucristo transforme tu vida, que cambie tu vida, que le dé un nuevo renacer. Y para ello debes aceptarle como único y suficiente Salvador. Debes confesarle tus pecados. Debes rendirte completamente a sus pies. Tú eres que lo necesitas a Él. Tú eres que necesitas a Dios. Yo quiero retarte a través de una historia en la palabra de Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo decidió ir a un lugar que estaba bastante sumergido en los poderes de las tinieblas. Tanto así que habla de un hombre que tenía una legión de demonios que estaba en ese lugar. Su vida era vivir entre los sepulcros. Acudir hacia ese lugar desnudo, sin su juicio cabal, como un loco, pero completamente gobernado, porque en esos lugares se practicaban todas estas cosas y estaban sumergidos en la oscuridad del pecado y de los espíritus inmundos. Cuando Jesucristo decidió ir hacia allá y se encontró con esta persona endemoniada, inmediatamente Jesús, mediante su poder, mediante el Espíritu Santo, sacó todos los demonios que tenía esta persona, lo llevó, le permitió que fueran a un hato de cerdo, y el hato de cerdo se derricó y se ahogaron los cerdos. Eso es la región de Galilea.
un lugar llamado Gadara. En aquel momento, cuando las personas que vieron lo que había sucedido fueron inmediatamente a la ciudad, a todas las personas fueron a decirle lo que había ocurrido, y de allá para acá viene esta multitud de personas y encuentran a este hombre. Dice la palabra de Dios que este hombre estaba a los pies del Señor, estaba vestido, estaba en su juicio cabal y completamente sano. Y cuando las personas vieron eso, el versículo, eso es en Marcos capítulo 5, el versículo 17 dice que cuando ellos vieron lo que había sucedido, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ellos acabaron de presenciar la obra de Dios. Ellos acabaron de ver que a un Jesús que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Alguien que estaba disipando completamente el poder de las tinieblas en aquella región. Que estaba desafiando a los demonios, y porque el reino de Dios había llegado, estaba disipando todas sus obras. Y este momento tan terrible, el ver que estas personas, a pesar de que vieron y presenciaron lo que había ocurrido, prefirieron pedirle a Jesús que se fuera de su tierra. Pero la historia no se queda allí. El hombre que había recibido el beneficio, que había sido transformado por Dios, él quería seguir a Jesús. Muy diferente de los demás, que prefirieron que Jesús se fuera de sus contornos, que prefiriera que Jesús no estuviera allí, que su presencia no estuviera allí. Ahora yo te pregunto, en esta noche, que has escuchado la palabra de Dios y tal vez también estuviste escuchando la palabra de Dios la noche anterior. La pregunta que nosotros te hacemos es: ¿cuál de los dos tú serás esta noche? ¿Cuál de los dos tú serás esta noche? Dios envió a su Hijo a este mundo para rescatar lo que se había perdido. Estamos perdidos, sin esperanza en este mundo. Pero Dios envió a su amado Hijo para venir a buscar lo perdido, a dar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Qué quieres tú? ¿Lo quieres lejos de tu vida? ¿O eres de aquel que va a preferir seguirlo, como hizo esta persona, por ver los beneficios que habían recibido a través de él? ¿Cuál de los dos serás tú esta noche? ¿Cuál de los dos serás tú esta noche? ¿Lo quieres fuera de tu vida? ¿O quiere que esté gobernando tu corazón? Mis queridos hermanos, quiero a modo de conclusión animarles a mantenerse firmes en la fe y ser luz en este mundo, influenciando con la luz de la palabra de Dios a este mundo. Estamos en una batalla. Que Dios nos dé su gracia para salir vencedores y para dar testimonio del poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has concedido, oh mi Dios, alrededor de tu palabra. Y este propósito que has dado, la sabiduría al pastor para que se tratara de estas cosas. Mi Dios, nosotros no somos quienes para producir los resultados. Ellos quedan en tus manos. Hemos hablado tu palabra, Señor. Hemos proclamado tu evangelio. Las buenas nuevas de salvación en este lugar. Y la gente te necesita. La gente te necesita, Señor. Oh, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo disipa las obras de las tinieblas en este lugar. Obra a través de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra en los corazones de las personas que han visitado durante estos días y que han estado viniendo a este lugar. Que a través de tu palabra ellos puedan ser convencidos de su necesidad de ti. Y aquellas personas que han estado oyendo la palabra en sus hogares, Señor, bendíceles. Acude a ellos, visítales. Dales entendimiento, Señor. Abre sus ojos, abre sus oídos. Que sean inquietados profundamente, Señor. Que puedan entregarse al único y Dios verdadero, al único Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el hermano Helio. Gracias por estos hermanos, esta iglesia. Sigue bendiciendo, Señor, su trabajo, la obra de sus manos en este lugar. Y permite que tu palabra, Señor, pueda gobernar nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Amén.